Ya en el tema 3 vamos a ver lo que es el sistema de acumulación de costos. Ahí tenemos 4 puntos importantes que se van a ver. En un primer punto, la importancia. En el 2, acumulación de los costos. En el 3, los dos sistemas en el periódico. Y en el 4, el sistema perpetuo. Tal vez quizás un punto 5 más vamos a ver, en donde vamos a observar la comparación de ambos sistemas de acumulación de costo. Ya para lo que es la importancia, es importante conocer un sistema de costos, en principio para poder escoger cuál sistema es lo que voy a utilizar. Eh, Siempre tengo que ver cuál de los sistemas me va a brindar información al instante, ¿no? A veces cuando se utiliza un sistema periódico, hay que esperar hasta el fin de gestión para poder obtener el costo quizás. Pero sin embargo, cuando se utiliza el otro sistema, también podemos tener al instante. Cuando queramos la información, va a estar disponible. Entonces, esas son las características que vamos a ver en este tema. Por ejemplo, en la importancia, eh, como primer punto, vamos a conocer el costo unitario. Esto siempre a través de la acumulación. Y finalmente vamos a conocer el costo unitario. Luego, sirve para fijar precios. Si he tenido una producción, eh, debo definir primero el precio y luego voy a poder comercializarlo. Asimismo, las valuaciones del inventario final. En los sistemas de acumulación de costo tenemos eh, dos sistemas. El sistema periódico, o también conocido como costos incompletos. Se denominan incompletos porque para determinar el costo, primero debo cerrar la gestión. Y cuando cierre la gestión, recién voy a poder determinar el costo del producto o el costo unitario. También se tiene el otro sistema que es el sistema permanente, también conocido como costos completos. Se denomina completo porque eh, al, al momento que yo quiera conocer la información, lo tengo disponible. Vamos a ver enseguida cuáles son sus características de ambos sistemas. El sistema de acumulación de costos periódico. En este sistema vamos a ver lo que son todo el proceso contable, por ejemplo, desde las partidas que vamos a utilizar, luego el proceso contable de las acumulaciones. Entonces se refiere a inicial desde el balance de apertura, o conocido también como balance inicial, hasta el cierre de la gestión. Luego vamos a ver también lo que es hoja de trabajo, lo cual sirve para poder emitir los estados financieros. Los registros de cierre, que son muy importantes. Si una persona o un contador no sepa hacer un registro de cierre, pues no va a poder emitir sus estados contables o los estados financieros. Entonces, bastante importante los registros de cierre. Luego, finalmente, vamos a emitir los estados contables o los estados financieros en el sistema periódico. En esta parte de las partidas, todo este proceso, en el otro método que es el sistema permanente o periódico, perpetuo, perdón, es de la misma manera. Tiene sus partidas, todo su proceso contable, tiene hoja de trabajo, sus registros de cierre y estados contables.
Ya, en el sistema de acumulación de costos periódico, vamos a ver un esquema cómo trabajan estos costos. Primero tenemos lo que es materia prima. No siempre va a ser materia prima. Por ejemplo, una empresa extractora, por ejemplo, de madera, su materia prima va a ser el árbol. Entonces, en ese caso, es justificado utilizar la cuenta materia prima. Luego, el árbol va a ser procesado, digamos, para el caso de papel. Para fabricación de papel se utiliza el árbol. Entonces, el árbol se convierte en materia prima. Luego, una vez como producto, se va a fabricar lo que son las hojas. Ahora, para otra empresa industrial que sea imprenta, por decir, en la imprenta, ahí ya no va a ser materia prima, sino material directo. Entonces, para la imprenta, el material directo va a ser lo que son las hojas. La imprenta trabaja con hojas. Entonces, ahí está la diferencia entre materia prima y material directo. Ahora, si una imprenta su contabilidad de costos lo va a realizar con la cuenta de materia prima, medio que no es tan coherente, ¿no? Porque el papel ya es un producto terminado de otra empresa industrial. Entonces, por lo tanto, depende, si es una empresa extractiva, entonces va a utilizar materia prima. Ahora, si está trabajando sobre un producto terminado de otra empresa, lo cual se va a denominar para la otra empresa como material directo. Y luego, en este material directo, lo que es materia prima o los materiales se clasifican en dos, lo que es el material directo o materia prima directa también. El directo y la otra parte se va a indirecto. Entonces tiene dos divisiones. En costos, lo que siempre vemos es los tres elementos del costo. Materia prima, luego viene mano de obra directa. Y como tercer elemento tenemos los costos indirectos de fabricación. Entonces, de materia prima, también una parte se va a costos indirectos de fabricación. Asimismo, de la mano de obra directa, igual una parte se va a costos indirectos de fabricación. Por ejemplo, en mano de obra directa, para que sea costo indirecto de fabricación, están relacionados, por ejemplo, en una empresa que produce, tiene sus trabajadores, los cuales están, como decimos, con las manos en la masa. Esos se van a clasificar como mano de obra directa. Pero también se tiene por otro lado, por ejemplo, un portero. El portero se va a clasificar en costos indirectos de fabricación. Entonces acá tenemos los tres elementos del costo. Y costos, todo está en base a estos tres elementos que son esenciales para poder determinar el costo. Entonces, se trata de la suma de materia prima o material directo, mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. Entonces, la agrupación de los tres elementos de costo va a ser el costo total incurrido. Luego, sumamos lo que es el inventario inicial de producción en proceso. La producción en proceso son los productos que están en medio proceso. Por ejemplo, al momento del cierre, las empresas industriales trabajan del 1 de abril, es la apertura, y cierran el 31 de marzo de cada gestión.
Entonces, el ciclo fiscal que se tiene. Entonces, por si llega el 31 de marzo, en ese momento no siempre van a estar concluidos todos los productos que se están elaborando. Por ejemplo, una empresa que esté elaborando pelotas o balones, entonces al momento del cierre no van a estar terminados todos, van a quedar otros, quizás para la fabricación de las pelotas eh, van a estar a medio proceso. Entonces, eso es el inventario inicial de producción en proceso para la próxima gestión o la apertura al día siguiente del 31 de marzo, el 1 de abril. Ese va a ser el inventario inicial de producción en proceso. Esto ocurre en productos cuando son más grandes. Ahora, si son productos pequeños, pues quizás no va a tener el inventario inicial de producción en proceso, porque cuando un producto es pequeño, generalmente se puede concluir de manera rápida. Entonces, en esos casos, no se va a tener producción en proceso. Por ejemplo, en una panadería, eh, lo pueden cesar o antes del cierre, pues lo van a concluir los panaderos y no va a haber producción en proceso. Entonces, en algunos casos, cuando son productos grandes, ahí es donde se tiene el inventario inicial de producción en proceso. Entonces, se suma al costo total, lo que es la producción en proceso, su inventario final. Entonces, el resultado nos va a arrojar el costo de producción en proceso del periodo. Luego restamos lo que son el inventario final de producción en proceso. Y como resultado tendremos el costo de la producción terminada. Y el costo, acá nos va a dar un costo total de la producción. A partir de acá, lo dividimos en las unidades producidas y vamos a obtener el costo unitario. Luego, acá hay que agregar al producto terminado lo que es la utilidad. La utilidad, entonces, agregando la utilidad vamos a poder fijar el precio de ventas, también denominado el precio facturado. Y una vez que tengamos las ventas, vamos a restar los gastos, ¿no? Y tendremos los gastos de venta, gastos de administración y gastos financieros. Estos son Esto es el movimiento que vamos a ir viendo al tratar contablemente. Estas en sí van a ser las cuentas con las que vamos a trabajar. Entonces ustedes ya conocen lo que es, todas estas cuentas ya deben ser más familiares, ¿no? Porque ya hemos visto, han debido ver materia prima, mano de obra directa, costo indirecto. Entonces, luego tenemos por otro lado lo que son los gastos. Estos gastos, la producción es todo lo que está de color plomo. Eso es las cuentas de costo. A partir de ahí ya las que estamos observando de color azul son para el estado de resultados. Ya, entonces enseguida veremos las cuentas que vamos a utilizar en el sistema periódico. Como una primera cuenta tendremos inventario inicial de materia prima.
Entonces acá va a estar inventariado mis materiales directos o la materia prima. Entonces, su saldo generalmente, su saldo normal es de deudor. Luego, se va a exponer, hasta el momento, me imagino que ustedes conocen lo que es el estado de resultados, el balance general o el estado de situación financiera. Pero en esta materia de costos, vamos a utilizar otro estado que es el estado de producción terminada. Entonces, materia prima o el inventario inicial vamos a exponer en el estado de producción terminada. Luego, cuando tengamos compras de materia prima o material directo, vamos a registrar en el debe y su saldo normal va a ser deudor. Su exposición se expone en el estado de producción terminada. Luego la otra cuenta, fletes sobre compra de materia prima o material directo. Entonces, forma parte del costo, lo que son los fletes sobre compras, el cual se va a exponer. Vamos a registrar en el debe. Luego su saldo normal es deudor y se expone en el estado de producción terminada. Luego la otra cuenta que vamos a utilizar es devolución de materia prima. Entonces estas devoluciones se registran en el lado haber y su saldo normalmente es acreedor y se expone también en el estado de producción terminada. La siguiente cuenta, descuento sobre compra de materia prima. Se registra en el haber. Su saldo normalmente es acreedor y se expone en el estado de producción terminada. Y luego el inventario final de materia prima o material directo se registra generalmente en el debe y su saldo normal, deudor. Y el estado en donde vamos a exponer es en el estado de producción terminada y asimismo va al balance general o estado de situación financiera. Luego la otra cuenta que vamos a tener es el inventario inicial de producción en proceso para aquellos productos que están a media producción, no están concluidos. Entonces, ese inventario se registra a nombre de inventario inicial de producción en proceso. Su saldo normalmente va a ser deudor y se expone en el estado de producción terminada. Luego el inventario final de producción en proceso. Entonces, en este tipo de inventarios vamos a tener siempre al inicio un inventario inicial y al cierre se tendrá el inventario final de producción en proceso. Entonces, su saldo normal es deudor y se expone en el estado de producción terminada, además del balance general. Acá se me ha ido lo que es el balance general, pero se expone en el balance general y el estado de producción terminada. Luego tenemos la otra cuenta, inventario de producción terminada, el inventario inicial. Acá vamos a registrar lo que son los productos que ya se han concluido. Se registra en el debe y su saldo normalmente es deudor. Y se expone en el estado de resultados.
Y así como se tiene un inventario inicial, también tendremos el inventario final de productos terminados o producción terminada, que su saldo normalmente es deudor y se expone en el estado de resultados y el balance general. Acá los inventarios finales todas van al balance general. Acá me olvidé colocar lo que es el balance general en el estado, el inventario final de producción en proceso. Todos los inventarios finales van al balance general, pero asimismo están en el estado de producción terminada y el inventario final de producción terminada ya no se expone en el estado de producción terminada, sino en el estado de resultados. Entonces, esto es como una guía que les va a servir para lo posterior cuando quieran elaborar sus estados financieros. El momento en que se pierdan o tengan dudas, ¿dónde se registra en el debe o en el haber? Cuando lleguen a esa duda, entonces van a este apunte y van a poder observar, esto se expone ahí, esto ahí. Esto es para una guía. En el momento cuando tengan dudas de una cuenta, ¿dónde se expone? Van a ver, esta cuenta se expone en el estado de resultados, esto en el balance, ¿no? Es para eso una guía que van a tener. Entonces, esto con respecto a los materiales directos y materia prima en algunos casos. Entonces, eso era el primer elemento del costo. Ahora viene el segundo elemento del costo, que es mano de obra. Acá registramos lo que se trabaja o el trabajo que se paga. Por ejemplo, vamos a tener que pagar al portero, al que está trabajando en la fábrica. Todo ello se registra contablemente a mano de obra. Por ejemplo, las cuentas, sueldos y salarios. Sueldos y salarios es una cuenta que todos conocemos. Se registra en el debe, sueldos y salarios, normalmente es un gasto. Entonces, pues registramos al debe. Y su saldo normal en esta contabilidad de costos va a ser cero. Más adelante vamos a ir viendo por qué es cero. Y su exposición no vamos a exponer en ninguna cuenta, en ningún estado financiero. ¿Por qué? Porque es una cuenta transitoria. Al igual que la cuenta pérdidas y ganancias, no se expone en ningún estado, solo para el momento de cierre, como una bolsa se utiliza. Entonces, esta cuenta de igual manera va a ser de manera transitoria. Luego se tiene sueldos y salarios por pagar. También es una cuenta que conocemos. Y se registra en el haber. Y su saldo normalmente es acreedor. Y se expone en el balance general. Luego la otra cuenta es aportes laborales por pagar. Se registra también en el haber y su saldo normalmente es acreedor. También se expone en el balance general. Todas estas son cuentas que conocemos, pero ahora vamos a ver de qué manera se va a relacionar a costos. Entonces, vamos a seguir. Esto es con respecto a la contabilización de la planilla de sueldos y salarios. Cuando registramos una planilla de sueldos y salarios, vamos a utilizar las cuentas, estas tres cuentas que hemos visto. Esta primera, que sueldos y salarios, es para el lado debe, y los demás dos cuentas se registran en el lado haber. Y en la planilla
tenemos las obligaciones que son por los aportes patronales también. Por otro lado, entonces, vamos a tener otra planilla, otro registro por los aportes patronales, aguinaldo e indemnización. En algunos textos o en otros planes de cuenta, por ejemplo, se trabaja también con cargas sociales. Es conocida esta cuenta aportes patronales. Entonces se registra en el debe y su saldo va a ser cero. Más adelante vamos a ver por qué es cero. Y no vamos a exponer en ningún estado, solamente va a ser de manera transitoria. Luego tenemos la cuenta aportes patronales por pagar. Esta cuenta se registra en el haber. Y su saldo normalmente es acreedor. Y se expone en el balance general. Como es un pasivo, se exponemos en el balance general. Luego, la previsión para indemnización. También se registra en el haber y su saldo normalmente es acreedor. Se expone en el balance general. Luego tenemos la provisión para aguinaldo. También se registra en el haber. Su saldo normal es acreedor y se expone en el balance general. Entonces, las cuentas que estamos observando en la parte superior son de la contabilización de la planilla de sueldos y salarios. Y las cuentas que están en la parte inferior son cuando realizamos un registro de cuentas por aportes patronales. Entonces, hasta acá no hay ninguna cuenta de costo. Las cuentas de costo, entonces, ahí aparecen como, por ejemplo, labor directa o puede ser mano de obra directa. Entonces, normalmente tiene un saldo o se registra en el debe y su saldo normal es deudor. Y esta cuenta se expone en el estado de producción terminada. Luego tenemos lo que es la cuenta labor directa. Se registra en el debe y su saldo normal va a ser deudor. Y tendremos su exposición en el estado de producción terminada. Luego vienen los gastos de ventas. La primera, que es labor directa, va a ser para el personal que está relacionado con la producción. Por ejemplo, en labor directa acá vamos a contabilizar el sueldo del portero, la secretaria. Ellos van a estar en labor indirecta. Luego vienen los gastos de ventas. Estos gastos de ventas se registran, como es un gasto, siempre va a ser en el debe. Su saldo normal va a ser deudor. Y su exposición está en el estado de resultados. Ya no se expone en el estado de producción terminada, porque los gastos son diferentes a lo que es costos. También tenemos los gastos de administración. En gastos de administración vamos a registrar, por ejemplo, si se tiene una secretaria para el departamento de administración, entonces su sueldo va a registrarse en gastos de administración. También podemos tener un gerente de ventas, encargados de ventas. Entonces, esos sueldos se van a registrar a gastos de administración. Entonces, su registro es en el debe. Su saldo normal va a ser deudor. Y su exposición
en el estado de resultados. Entonces, estas son las cuentas que vamos a ver en mano de obra. ¿Y cuándo vamos a utilizar estas cuentas? Utilizamos cuando registramos planillas salariales. Entonces, ahora vamos a ver por qué tienen saldo cero la cuenta sueldos y salarios. Se va a cerrar en el momento que vamos a distribuir, por ejemplo, a labor directa. Vamos a distribuir porque sueldos y salarios está de manera genérica. Para poder especificar, necesitamos clasificar cuáles son de labor directa y una parte a labor indirecta, como por ejemplo, en labor directa vamos a registrar el sueldo, por ejemplo, en una carpintería, labor directa va a ser lo que se va a cancelar al carpintero, entonces eso va a ser labor directa. Luego se va a tener labor indirecta, ahí vamos a clasificar el sueldo de la secretaria, del portero. Luego tenemos gastos de ventas. Gastos de ventas, vamos a registrar los sueldos de los vendedores, del gerente de ventas. Ahí se va a clasificar. Lo importante para poder determinar el costo de un producto está en la clasificación. Si no vamos a clasificar correctamente, no vamos a poder determinar el costo de un producto. Entonces, por eso es muy importante conocer los elementos del costo, la clasificación, bastante importante. Caso contrario, no vamos a poder comprender lo que es la contabilidad de costos. Luego tenemos gastos de administración. En gastos de administración vamos a registrar los sueldos y salarios del gerente de administración o el gerente general, la secretaria del gerente y todo lo que sea administrativo se va a registrar en gastos de administración. Entonces, por esa razón que la cuenta sueldos y salarios, ¿cómo se va a distribuir en esos gastos de administración, gastos de venta, labor directa, labor indirecta? Por eso tiene un saldo cero y no se expone en ningún estado. Entonces, se va a cerrar totalmente y tiene un saldo cero. Ahora, con la otra planilla, de igual manera, se va a cerrar lo que es la cuenta aportes patronales, aguinaldo e indemnización. Entonces, se va a distribuir o se va a clasificar a labor indirecta, gastos de ventas y gastos de administración. Por lo tanto, la cuenta queda con saldo cero. Por eso denominamos cuenta transitoria. No se va a exponer en ninguno de los estados que se tiene. Entonces, estas son las cuentas que vamos a utilizar cuando vamos a registrar una planilla salarial. El movimiento va a estar en, sí, estas son las cuentas que hasta culminar la gestión vamos a utilizar estas cuentas. Entonces, estas son las cuentas del segundo elemento del costo, que es mano de obra. Luego tiene el tercer elemento, que son costos indirectos de fabricación. Acá vamos a utilizar, por un lado, inventario inicial de material indirecto, que tiene, por ejemplo, en una carpintería, como material directo va a ser lo que es la madera. En una imprenta el material directo va a ser la compra de papel. Y una imprenta no solamente va a trabajar con papel, va a necesitar quizás de pegamentos, de tintas. Entonces, esos son los
inventarios de material indirecto. En una carpintería de igual manera necesita de material indirecto, los cuales son como los clavos, los tornillos, el pegamento. El material indirecto siempre va a ser aquello que no se puede o que no es visible a simple vista. Cuando vemos un mueble, lo que a simple vista vamos a ver es la madera. Entonces eso se clasifica como material directo. Y la parte que no se va a ver como los pegamentos, los tornillos, eso se clasifica como material indirecto. Entonces tenemos en el método periódico el inventario de material indirecto. Vamos a tener en inventario inicial e inventario final. Entonces, normalmente el saldo es deudor y se expone en el estado de producción terminada. Luego, se tiene compras también de material indirecto, cual registramos en el debe. Su saldo normalmente va a ser deudor. También se expone en el estado de producción terminada. Luego tenemos fletes sobre compra de material indirecto. Entonces registra en el debe, su saldo es deudor y la exposición en el estado de producción terminada. Luego tenemos la devolución de material indirecto. Estas devoluciones van a registrarse en el haber. ¿Por qué? Va a reducirse las compras. Entonces registramos en el haber. Su saldo normalmente es acreedor y se expone en el estado de producción terminada. Luego tenemos el descuento sobre compra de material indirecto. Los descuentos, las devoluciones siempre se registran en el haber. Registramos en el haber y su saldo normalmente es acreedor y se expone en el estado de producción terminada. Y finalmente tendremos un inventario final de material indirecto. Su saldo normal es deudor y se expone en el estado de producción terminada y el balance general. Entonces exponemos en dos estados. Y por otro lado tendremos también los servicios básicos de fábrica. Acá vamos a registrar como por ejemplo lo que se cancela por energía eléctrica, por agua, por teléfono, por el servicio de internet. Entonces esos son los servicios básicos que se van a registrar. Pero otra cosa muy importante, podemos pagar, por ejemplo, en un solo departamento o en un ambiente, en un edificio que estén ubicados, por ejemplo, una parte es la fábrica, la otra parte va a ser los ambientes para administración o quizás cuando sea un ambiente grande va a tener ahí mismo el departamento de ventas. Entonces, al momento de cancelar por energía eléctrica, vamos a tener que distribuir una parte a servicios básicos de fábrica y otra parte van a ser gastos. Por ejemplo, lo que es de ventas va a ser clasificado como gastos. Entonces, lo más importante en esta materia es saber clasificar si es costo o gasto. Caso contrario, no vamos a poder comprender la contabilidad de costos. Luego se tiene que registrar estos costos al debe y normalmente su saldo es deudor. Y se expone en el estado de producción terminada. Asimismo, vamos a tener las cuentas de mantenimiento y reparación, en donde vamos a registrar en el debe su saldo
normalmente es deudor. Y se expone en el estado de producción terminada. Esta cuenta de mantenimiento y reparación se refiere a cuando se tenga que realizar una reparación o mantenimiento de los equipos de producción. Entonces, los costos indirectos de fabricación clasifican todo relacionado con la producción. De acá hay que excluir lo que son los gastos de venta, gastos de administración. No hay que mezclar. Si vamos a mezclar, no vamos a poder determinar el costo de producción y por lo tanto no se va a poder calcular el costo unitario. Luego se tiene la depreciación de activo fijo de fábrica. Acá también hay que calcular, en una empresa siempre van a tener los muebles, los activos, por ejemplo, los equipos de computación, para en casos que los ambientes y las maquinarias sean computarizadas. Entonces, hay que clasificar también el activo fijo de fábrica. Por un lado se van a tener muebles en la fábrica y por otro se van a tener muebles en el departamento de administración o en el de ventas. Entonces hay que apropiar correctamente. Lo que es de la fábrica solamente se va a clasificar a costos indirectos de fabricación. Entonces, lo que se va a registrar en el debe, su saldo va a ser deudor. Y se expone en el estado de producción terminada. Luego, también se tiene seguros sobre la fábrica para casos de incendios. Puede haber inundaciones o finalmente pueden existir por terremoto o quizás contra el vandalismo también, ¿no? En ese caso, se debe tener un seguro de fábrica para en caso que sea destruido, se pueda recuperar y no entrar en una pérdida. Luego se registra en el debe, su saldo normal es deudor y se expone en el estado de producción terminada. Entonces, estas son las cuentas que se utilizan en costos indirectos de fabricación. Ahora, lo que es el punto 4, donde se tiene sistemas de acumulación de costos perpetuo o permanente. De igual manera que el anterior método en el periódico, se tienen sus partidas utilizadas, el proceso contable de las acumulaciones, la hoja de trabajo, registros de cierre y los estados contables o denominados también estados financieros. Entonces, en el anterior método, cuando habíamos visto el registro por material directo o materia prima, teníamos varias cuentas. Pero sin embargo, en el método permanente o perpetuo, solamente vamos a tener la cuenta inventario de materia prima. Esta cuenta va a registrar todos los movimientos. Acá ya no se tiene inventario inicial, sino el inicial, lo que era inicial se va a registrar en materia prima. Y si se tiene devoluciones, entonces lo vamos a registrar solamente en el haber. Esta es la única cuenta que va a controlar al inventario de materia prima. Entonces, su saldo normalmente va a ser deudor. Se expone en el balance general. Luego tendremos el inventario de producción en proceso. De igual manera va a ser una cuenta única en el cual se van a registrar. Ya no vamos a utilizar dos cuentas como en el anterior método, uno por inventario inicial y otro por inventario final. Sino vamos a tener una única cuenta denominada inventario de producción en proceso, que se va a exponer en el balance.
De igual manera, el inventario de productos terminados se registra en el debe y su saldo normalmente es deudor y se expone en el balance general. Entonces, como el cambio de un método a otro, vemos acá la diferencia. En el sistema permanente se tiene varias cuentas. Sin embargo, en el sistema permanente tenemos solamente tres cuentas. Uno por el inventario de materia prima o material directo. Otra por inventario de producción en proceso, que van a registrarse los productos que aún no han sido terminados, están a media producción. Y por otro lado, los productos terminados se deben inventariar. Entonces, normalmente en contabilidad financiera se tiene un solo inventario. Por ejemplo, solo una cuenta que dice inventarios. Sin embargo, en contabilidad de costos se tiene tres tipos de inventarios. Es el inventario de materiales, el inventario de productos en proceso, que va a exponer productos que están a medio proceso, y finalmente nuestros productos que se han terminado, listos para la venta, se registran en el inventario de producción terminada. Entonces, vamos a ver acá gráficamente lo que se ha expuesto anteriormente. Acá tenemos el Industrias Nuevo Amanecer, estado de costo de producción terminada por el año terminado el 31 de marzo de 2020, expresado en bolivianos. Entonces, acá tenemos materiales directos, por un lado. Acá está el primer elemento. El segundo elemento está acá, mano de obra. Y el tercero, costos indirectos de fabricación. Para poder determinar costos, solamente hay que sumar estos tres elementos. Y entonces esa suma se va a denominar el costo de material incurrido en el periodo. A ello hay que sumar el inventario inicial de producción en proceso, aquellos productos que están a medio proceso. Entonces se va a denominar lo que es costo de producción del periodo. Y finalmente hay que restar el inventario final de producción en proceso, y eso es nuestro costo de producción terminada. A partir de acá podemos dividir ya en las cantidades que se han obtenido como un producto final, y ahí tendremos el costo unitario. Entonces, esto lo van a tener como un formato para que se puedan guiar. Entonces, cuando expresábamos la clasificación, era para poder clasificar y de esa manera obtener el costo de producción terminada. Ahora, si yo voy a mezclar una cuenta de gasto, por ejemplo, acá voy a registrar, entonces nunca voy a poder determinar mi costo de producción. Entonces, muy importante la clasificación. Ahora, si revisamos a detalle, en la parte superior tenemos el inventario inicial de material directo, al cual hay que sumar las compras. También el flete forma parte del costo. Si, por ejemplo, yo compro material de Tarija, por ejemplo, a 10,000 bolivianos, pero el flete más me va a costar 2,000. Entonces se suma al costo. Entonces mi costo final será de 12,000 bolivianos hasta que llegue hasta mis bodegas de almacenamiento de la fábrica. Entonces todos aquellos gastos, como por ejemplo fletes, acarreos, tal vez incluso podía haber alquilado ambientes para poder almacenar temporalmente, eso también se va a sumar al costo.
Entonces sumamos el inventario inicial más los fletes, más las compras, y vamos a tener que restar devoluciones, descuentos. Y eso vamos a denominar costo de material disponible para producción. También hay que restar el inventario final de material directo. Entonces, restando, tendremos el costo del material utilizado, que en este caso acá estamos observando 231,000. Ahora, si nos piden calcular el costo del material utilizado, acá ya tenemos lo que está, 231,000. Esto es el costo del material utilizado. Entonces, acá estamos determinando el primer elemento. A eso hay que sumar lo que es mano de obra directa. Esto vamos a obtener a través de los registros contables de una planilla de sueldos y salarios. Entonces, acá se tiene el segundo elemento. Entonces, primero tengo mis materiales, mi mano de obra directa. Ahora me falta lo que es los costos indirectos de fabricación. Generalmente acá es donde uno se confunde. ¿Por qué? Porque se tiene, estas son un poco más complejas, porque hay que clasificar. Por ejemplo, energía eléctrica va a tener administración de ventas. Entonces, acá hay que registrar solamente lo que es de producción. Por eso dice costos indirectos de fabricación. Entonces, acá tenemos por un lado el inventario inicial de material indirecto. Hay que sumar lo que son las compras. Acá también puede existir fletes. Entonces, se denomina costo de material indirecto para producción. Hay que restar también lo que es el inventario final. Restando tengo lo que es el inventario de material indirecto, 63,000. Material indirecto. Acá arriba era material directo. Lo que es mano de obra, también se tiene el material, mano de obra indirecta. Acá, por ejemplo, mano de obra indirecta. Acá va a estar clasificado lo que son los sueldos de mano de obra indirecta, por ejemplo. Entonces, sumamos mano de obra indirecta, energía eléctrica de la fábrica, servicios básicos de la fábrica, alquiler de fábrica. Alquiler también puede existir de otros ambientes para ventas, para administración, pero acá solamente debemos clasificar lo que es de la fábrica, todo de la fábrica, nada de gastos. Luego tenemos mantenimiento y reparación también de la fábrica, servicios de aseo de la fábrica, depreciación activo fijo de fábrica. Entonces no hay que mezclar con los otros gastos que existen en administración, en ventas. Y sumado tenemos 242,094. Entonces esto es el tercer elemento. Entonces tenemos los tres elementos acá, material directo, mano de obra y los costos indirectos de fabricación. No hay que tenerle miedo a contabilidad de costos, solamente es sumar los tres elementos y se denomina el costo total incurrido en el periodo. Entonces, sumamos el inventario inicial. Cuando no se tiene, entonces colocamos 0. Entonces se va a denominar el costo de producción en proceso del periodo, a la cual hay que restar el inventario final y tenemos el costo de producción terminada. Entonces, esto es lo más importante en costos, llegar al costo de producción terminada. ¿Para qué? Para poder fijar los precios, agregar nuestra utilidad, el impuesto. Entonces, a partir de ahí ya podemos fijar el precio de venta para poder comercializar. Pero si no conozco todos estos costos, no voy a poder determinar mi costo o el precio de venta, no se va a poder determinar. Y por lo tanto, voy a entrar en una pérdida. ¿Por qué? Por no conocer cuánto ha sido mi costo real. Entonces, acá hemos obtenido 597,594. Entonces, enseguida viene lo que es el estado de resultados. Este estado de resultados sí conocemos. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, el encabezado no varía, ¿no? Las ventas.
las ventas. Luego las rebajas hay que restar las ventas netas. Entonces tenemos ya las ventas netas. Acá hay que restar. En contabilidad financiera restamos lo que es el costo de ventas tenemos ahí, ¿no? En contabilidad financiera restamos el costo de ventas. Acá va a ser costo de producción vendida. Aquí es igual. Es igual al inventario inicial de producción terminada. Entonces por eso indicábamos que el inventario inicial de productos terminados se expone en el estado de resultados. Esto es para clasificar lo que teníamos. Esos apuntes nos van a servir para poder identificar dónde tengo que clasificar. Entonces se van al apunte y vamos a poder clasificar de una manera correcta. Entonces, luego vamos a tener el costo de producción terminada. Este que está en negrilla viene del anterior estado. Acá, la última parte teníamos costo de producción terminada. Entonces, eso se expone en el estado de resultados. Vamos a sumar a lo que teníamos el inventario inicial. Entonces, eso va a ser nuestro costo de producción disponible para venta. Luego se tiene que restar el inventario final de producción terminada. El inventario final. Entonces, por eso indicábamos que el inventario final de producto terminado se expone en el estado de resultados, asimismo en el balance. Entonces, restando el inventario final, tenemos ya el costo de producción vendida, que en este caso es de 639,940. Entonces, a comparación de la contabilidad financiera, lo único en esta parte era inventario inicial de mercadería más compras. Acá en vez de, a cambio de compra, utilizamos la cuenta costo de producción terminada. Entonces sería, será inventario inicial de mercaderías más compras. Entonces eso era costo de productos para venta, ¿no? Costo de mercadería disponible para venta era en financiero. Entonces acá solamente cambia, en vez de compras, utilizamos la cuenta costo de producción terminada, porque nosotros ya no compramos, sino producimos. Entonces se utiliza esta cuenta. Lo que era inventario final de mercadería cambia por inventario final de producción terminada. Entonces, restando tengo 639,940. Restando tengo 66,560, lo cual va a ser la utilidad bruta en ventas. Y a partir de acá es como ya conocemos en la contabilidad financiera. Los gastos de operaciones donde vamos a restar. Entonces, para lo cual tenemos gastos de administración, gastos de ventas, gastos financieros. En gastos financieros vamos a clasificar como, por ejemplo, los intereses bancarios, todo lo que sea relacionado a gastos financieros. También tenemos el impuesto a las transacciones. Entonces, todos estos son gastos de operaciones que vamos a restar a la utilidad bruta en ventas. Restamos y tenemos en este caso una pérdida de gestión, ¿acá? De menos 6,000. Entonces, en este caso ya no corresponde calcular los impuestos que se deben calcular por ley para pagar a impuestos nacionales. Cuando es una pérdida ya no se calcula. Ahora, este resultado de 6,000 también se va al estado de situación financiera, que también es conocida como balance general. Entonces, menos 6,000 como pérdida de gestión. Acá en esta parte, ¿no? Pérdida de gestión, 6,000.
El estado de situación financiera o el balance general se elabora al 31 de marzo de cada gestión. Entonces, acá vamos a exponer la única que va a cambiar en esta parte del realizable o del inventario va a ser diferencia de otras contabilidades. Por ejemplo, vamos a tener el activo, el disponible, banco moneda nacional, exigible, el crédito fiscal. En realizable o inventarios es donde van a estar expuestos todos nuestros inventarios. Por ejemplo, el inventario de material directo, material indirecto, producción en proceso, producción final de productos terminados. En esta parte de material directo e indirecto se pueden clasificar también en una sola cuenta, inventario de materiales, por decir, ¿no? Y en auxiliares tendríamos el material directo, material indirecto. En este caso se está exponiendo por separado. Entonces, la única diferencia a comparación de la contabilidad financiera va a ser esta parte donde se expone los inventarios. Acá exponemos nuestros materiales, nuestros productos en proceso y nuestros productos que se han terminado o los que están disponibles ya para la venta. Luego tenemos que sumar el activo fijo. Como ya conocen, siempre va acompañado de su cuenta complementaria, que son las depreciaciones. Y en el otro lado del pasivo tendremos sueldos y salarios por pagar, aportes laborales por pagar, ERES y IVA por pagar, IT por pagar, el débito fiscal IVA, aportes patronales por pagar, provisión para aguinaldo. Y la otra clasificación en no corriente, acá la previsión para indemnización. Entonces, en pasivo corriente clasificamos todo lo que son o se van a tener movimiento en la gestión o cada mes se van a ir moviendo. Pero lo que es a largo plazo, a mayor a un año, clasificamos en no corriente. Por eso tenemos previsión para indemnización. Finalmente exponemos nuestro patrimonio neto, el capital social menos la pérdida que se ha tenido en esa gestión. Ahora, si fuera utilidad, aquí tendríamos utilidad de la gestión. O en algunos casos solamente se expone con resultado de la gestión. Ahora, si es negativa, pues con negativo, ¿no? Y por otro lado, se va a tener una parte en IUE por pagar en pasivo corriente. Entonces, hemos observado cómo estos van secuencialmente. La pérdida, por ejemplo, en este caso de 6,000, viene del anterior estado de resultados 6,000. Ahora, el costo de producción terminada también viene, estos 597,594 viene del anterior, el estado de producción terminada, desde acá. Entonces, si desde acá va a estar mal, pues el balance nunca va a cuadrar, ¿no? Entonces, por eso es muy importante poder clasificar entre gasto, costo y asimismo el ingreso, ¿no? En los temas anteriores han debido observar que hay diferencia entre costo y gasto. Y por otro lado, como un apunte, las cuentas de costo siempre tienen un saldo deudor. Asimismo, de gasto también tienen generalmente saldo deudor. Bueno, hasta acá vamos a ver por el tema del tiempo. Tal vez alguien tiene alguna consulta.